En relación con el centenario de nuestra Constitución, podemos decir que realmente la Constitución mexicana es una constitución longeva que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Sin embargo, cabría hacer la pregunta si realmente estamos hablando de la misma Constitución o si estamos hablando de una Constitución completamente distinta debido a las reformas que hemos tenido, especialmente durante los últimos años, tanto en la parte referente a los derechos humanos como en lo referente a la estructura del Estado mexicano. Desde mi perspectiva, pues poco queda ya de la Constitución de 1917, que en su tiempo fue una constitución muy vanguardista, muy novedosa, que consagró derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y que en un principio estos derechos se entendían como programáticos y hoy son derechos que tienen carta de legitimidad plena y son absolutamente exigibles y justiciables, como se ha venido demostrando durante los últimos años. En relación con el tema de mi especialidad, los derechos de niñas, niños y adolescentes, es interesante voltear la vista atrás porque pese a que, como mencionamos, se trató de una constitución muy avanzada para su tiempo, en materia de derechos de las personas menores de edad, no lo fue. No fue sino hasta finales de los años 70 que se incluye por primera vez una alusión muy general a los derechos de lo que en ese entonces se denominaba como menores, señalando en esta primera formulación que era deber de padres y tutores preservar los derechos de los menores. El artículo cuarto, en donde se incluyó esta primera formulación, fue reformado nuevamente en el año 2000 con el objeto de adecuarlo a los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño que México había ratificado 10 años antes. Por primera vez, en 2000, aparece la palabra niñas y niños en nuestro texto constitucional y se amplían los derechos reconocidos, aunque desde luego de manera mucho más limitada que lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto significa, ¿qué queremos decir con esto? La Convención tiene 54 artículos en donde reconoce todo tipo de derechos, derecho a la identidad, libertades de expresión, información, todo el tema de niños, por ejemplo, refugiados, migrantes, lo que conocemos como la protección especial y la protección general de derechos, es decir, los derechos que corresponden a todas las niñas y niños. Sin embargo, la Constitución se limitó a reconocer los derechos a la alimentación, vivienda, vestido y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en contraste con lo que hace la Convención Internacional. Con la reforma al artículo primero constitucional, desde luego entendemos que los tratados internacionales, en especial esta convención específica dirigida a la infancia, se incorporan de manera plena los derechos, todos los derechos contenidos en este amplio catálogo a nuestro texto constitucional. Sin embargo, en 2011 el artículo cuarto sufrió una nueva reforma, en particular para incorporar el principio del interés superior del niño, que en nuestra Constitución quedó identificado como el principio del interés superior de la niñez, una expresión que desde mi punto de vista es equivocada porque no identifica a los titulares individuales de derechos, además de que la niñez hace alusión a una etapa de la vida y no a un conjunto de niñas y niños. Sin embargo, la incorporación de este principio al texto constitucional es positiva porque realmente constituye uno de los principios rectores, de los principios básicos para la interpretación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Junto con esta reforma que fue publicada el 12 de octubre de 2011 al artículo cuarto constitucional, se reformó el artículo 73 constitucional, con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las concurrencias y las competencias correspondientes a la Federación, los municipios y los estados en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto dio origen a un proceso muy interesante que culminó en el envío de una iniciativa preferente por parte del titular del Poder Ejecutivo en septiembre del 2014 respecto a una ley general para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Esta ley tuvo un proceso de discusión y, tal como corresponde a una iniciativa preferente, fue aprobada y publicada en diciembre del año pasado. De tal manera que ahora podemos decir que, además del artículo primero constitucional, el artículo cuarto, el desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes se plasman en esta ley general que, entre otras cosas, tiene como objetivo también el crear un sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que realmente hacía falta muchísimo en nuestro país, con el objeto de garantizar los derechos humanos de las personas menores de 18 años.